Cordial saludo. En la primera parte vimos lo que es el diseño, cómo crearlo, diseño sencillo, donde creamos un layout, dos layouts, uno para albergar los botones y uno para albergar el texto. En esta segunda parte vamos a ver ya lo que es la lógica, o sea, la parte de programación. Hemos creado dos programas en Java, uno que es el Main Activity y otro que es el SQLite Java. Lo llamé SQLite porque va a albergar todos los controladores de la base de datos. Entonces, para eso lo llamé SQLite. ¿Listo? Entonces, vamos a programar la parte lógica. Comencemos por la base de datos. En este momento está vacía, no hay ningún elemento, no hay librería, no existe nada. Bueno, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es importar unas librerías. Yo las tengo listas, ustedes solamente las pueden escribir, las dos librerías con las cuales vamos a trabajar. Entonces, vamos a importar estas dos librerías. Las dos librerías que vamos a importar, son las librerías SQLite Database y SQLite Open Helper. Entonces le decimos import Android database.sqlite database. Luego le damos import Android database SQLite y SQLite Open Helper. Listo. Hasta este momento, estas dos librerías nos permiten la manipulación de la base de datos. Haciendo gala de uno de los paradigmas de la programación orientada a objetos, que es la herencia, vamos a hacer una herencia. Entonces escribimos extend y vamos a extender de la clase SQLite Open Helper. Entonces vamos a hacer este señor. Entonces vamos a hacer un extend, o sea, vamos a hacer una herencia. Control C. Aquí escribo punto. Listo. O no, sin punto, perdón. Y escribo esto. ¿Qué significa? Estoy creando una herencia de SQLite Open Helper, pero resulta que ella necesita un constructor y dos métodos. Vamos a refactorizar. Listo. Entonces, ¿qué necesitamos los dos métodos? Simplemente nos posicionamos sobre la palabra y le vamos a dar Alt Enter. Ella nos va a demostrar que si necesitamos implementar métodos, ella necesita de dos métodos, onCreate y onUpgrade. Entonces lo hacemos de forma automática. Le damos un clic y nos va a mostrar los dos métodos. No uno, no el otro, sino los dos métodos como aparecen seleccionados. Y vamos a darle OK. Ella me creó los dos métodos, pero resulta que para ella es importante crearle un constructor. Volvemos a seleccionar al Enter y le damos Create Constructor Matching Super. Nos debe mostrar tres tipos de constructores, solo el primero. Le damos OK y ya tengo mi constructor y mis dos métodos para manejar la base de datos. Listo. Podemos hacer esto si deseamos, o desde acá, de donde queramos. Listo. Entonces, una vez que hemos creado el constructor y los dos métodos, procedemos a programar
en el primero. Entonces nos vamos al que dice Public Void on Create SQLite Database y le vamos a cambiar este nombre, vamos a personalizarlo. Listo, simplemente vamos a dar un nombre más acorde a lo que necesitamos. Entonces yo le voy a colocar bdatos. Listo, ya le coloqué un nombre a ese método y me va a crear una extensión que se va a llamar base de datos. Listo, bdatos. Una vez hecho esto, procedo a crear la tabla. Simplemente para ahorrar tiempo, ustedes lo van a transcribir. Entonces vamos a hacer aquí bdatos, nos aparece bdatos aquí, un método que se llama exe SQL, que es el que me permite, este elemento me permite crear mi tabla, entre comillas, doble, y dice que necesito escribir, como dice su nombre, un string en SQL. Entonces le digo create table, y que cambia de color, y le voy a dar el nombre de la tabla, TV empleado. Listo. Abrimos y cerramos paréntesis y vamos a darle los nombres de los campos. No, número, ID, es un campo tipo texto. Pueden crearlo numérico si quieren o entero como ustedes quieran. Es clave primaria, primary key, coma, el nombre es un texto y el apellido es texto. ¿Listo? Era la coma que me faltó. Miren, ya hemos creado la tabla. Si voy a crear más tablas, las voy colocando debajo. Listo, bdatos, etc. Sucesivamente. Una vez que he terminado con esto, procedemos a irnos a el main activity. En el main activity, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear unas variables, más que todo tipo view y tipo edit text. Entonces, procedemos en la clase a crearla. Escribimos private view y los botones y private view el edit text. Y nos está diciendo que necesita importar dos librerías. Yo le voy a dar OK y él importó las dos librerías. ¿Listo? Entonces ya tengo estos botones. ¿Cuáles son estos botones? Estos botones son los que van a accesar, los que nos van a permitir accesar lo que tenemos aquí. O sea, esos botones van relacionados con estos elementos que están acá. Una vez que lo he hecho, procedo luego a que nos acepte esos botones, creamos la variable y que esa variable, lo que escribimos en cada uno de estos elementos, puedan ser recibidos aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a pasar datos. ¿Qué hacemos? Escribimos estos elementos. Aquí esto significa que tengo un error en la parte gráfica. Vamos a corregirlo. Vamos a mirar cuál es. TXT apellido, TXT nombre,
Vamos a mirar cuál es el elemento. Verlo acá. TTXT, TTX nombre. Vamos a ver cómo lo tengo yo definido aquí. TXT nombre. Entonces que lo tengo escrito mal aquí. Entonces, aquí vamos a colocarlo bien. TXT nombre. Listo. Estas variables son las que tiene Android y va a recibir Java. Hasta este momento estas variables todavía son Android. Una vez que lo he hecho, procedo a utilizar una especie de una escucha, un listener. Listo. Entonces empezamos a copiar. Listo. Vamos a asignarle ahora los botones a la acción que genera en Android. O sea, a cada botón le vamos a agregar una acción. Y él me dice que necesita crear un widget de botón. Me lo agregó en la librería. Este botón me está dando error. Voy a corregir por qué. Me voy a la Activity, BNT, BTN, salir, BTN, salir. Vamos a ver cómo lo tengo acá. BTN, salir. Listo. Estaba en mayúscula y era en minúscula. Estos son los botones donde cual yo pulso la acción y van a ser recibidos en este. Una vez que ya he definido esto, vamos a crear el objeto, el escucha, perdón, del botón nuevo. Escribimos btn nuevo, listo. Luego aplicamos el método setOnClickListener. Entonces le decimos punto, buscamos setOnClickListener, le decimos que un objeto view y a ese objeto view vamos a hacerle de nuevo un set. Listo. Pero antes hacemos una instancia de ese objeto. ¿A dónde? A onClick listener. Al hacer esto, presionamos al enter para que me cree el método. O sea, me va a implementar un método para este botón. Nos ahorramos al escribir. El método es este, le decimos enter y ya me creó este método, un método para el botón nuevo. Vamos a repetir este proceso para los demás botones. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Copiar esto varias veces. Hay una forma más rápida, pero bueno, eso lo explicaré después. Vamos a repetir esto. Tres, cuatro y 5. Acá le colocamos salir. Vamos a colocarle aquí nuevo, modificar,
que es mod mod el otro es consultar, eliminar, y listo. Ya tenemos los botones: modificar, consultar, eliminar y salir. Ya están todos los botones que necesitamos para trabajar. Ahora vamos a concentrarnos en cada uno de las acciones que vamos a hacer en cada botón. Listo. Lo primero que vamos a hacer en el botón nuevo es crear dos elementos importantes para trabajar con la base de datos, que es como creamos una instancia o creamos una herencia de la clase SQLite, ya vamos a trabajar con ella. Entonces vamos a crear una instancia de la base SQLite. Listo. Que la creamos ¿dónde? La creamos acá y la llamamos BD SQLite. Entonces acá vamos a trabajar en ella. Aunque la llamé yo SQLite, ¿verdad? Aquí vamos a crear, vamos a trabajar con ella. Listo. Entonces yo le voy a decir, le voy a asignar el nombre. Listo, vamos a trabajar. Yo la llamé SQLite, QLite, vean lo que me aparece. Listo. Vamos a crear una instancia de ella y la voy a llamar objeto vdadmin objeto vdadmin. El objeto vdadmin va a ser una instancia de la base de datos de la clase BDSQLite o SQLite. Listo. Abro y cierro paréntesis. Listo. Ella está en el contexto main activity. This coma, y le voy a asignar un nombre a la base de datos. La base de datos se va a llamar bd empleado. Listo. Coma. Vamos a decirle null y el versión 1. Listo, miremos cómo lo escribió. Aquí versión 1, que nos faltó cerrarla con el punto y coma. Como segunda opción, vamos a crear un manejador SQLite Database y vamos a crearle un contexto vdatos, o sea, una variable que va a manejar todo lo concerniente a la base de datos. Listo. Ese va a venir, va a traerme del objeto
obj_admin, ¿qué me va a traer del objeto obj_admin? Me va a traer un get que me va a permitir que me pueda crear, modificar o eliminar una base de datos. ¿Listo? Punto y coma. O sea, ya con estos dos ya podemos trabajar. Listo, ya podemos abrir y cerrar la base de datos. Luego vamos a copiar. Vamos a escribir los elementos que va a recibir. Va a recibir un texto que está en Android, lo va a pasar a Java. Un nombre que está en Android lo va a pasar a Java. Y un apellido que está en Android lo va a pasar a Java. Lo primero que va a preguntar es si todos esos elementos no están vacíos. O sea, va a hacer una validación. Porque si alguno de ellos está vacío, no debe permitir guardar. Listo. Pregunta si está vacío alguno de esos elementos. Abrimos y cerramos llave. Vamos a ver, vamos a trabajar en él. Listo. Luego vamos a crear un contenedor de valores. Ese es un objeto, un contenedor de valores. Es un objeto que está en Java y nos permite guardar en él los valores que vamos a crear. Listo. Vamos a crear un contenedor y le voy a llamar obj contenedor. No vamos a llamarlo así, vamos a llamar crea. Listo. Lo voy a cambiar, lo voy a llamar crea y va a ser igual al new content values. Listo. ¿Qué va a hacer él? Va a guardarme todos los valores de la tabla. Listo. Entonces, una vez que hemos hecho esto, vamos a guardarlos en el contenedor. Lo que está haciendo aquí es guardarlo en el contenedor. Guardamos la identificación, el nombre y el apellido en el contenedor que creamos acá. Una vez que lo hemos creado, procedemos a guardarlo en la tabla. Entonces hacemos esto. Entonces vamos a utilizar una instrucción. Vamos a utilizar una instrucción MySQL de SQL Server para insertar. Le decimos de la base de datos que hemos creado aquí, vamos a utilizar el método o el objeto insert. Me va a insertar. Acuérdense que esto no se escribe table ni ninguno de estos se escribe, él lo genera. Entre comillas, listo. Colocamos TV empleado, coma null. ¿Qué va a guardar? ¿Qué va a insertar él? Va a insertar lo que yo guardé en el contenedor. Listo. Una vez que lo que ha guardado, él lo va a pasar a la tabla de empleado. Luego cerramos la base de datos y limpiamos los elementos en el dispositivo. Listo. Y tenemos la primera parte. Listo. Y luego que hagamos todo eso, simplemente mandamos un toast que me diga que se registró todo. Me está pidiendo que lo agregue a la librería, yo lo agrego y listo. Entonces me está diciendo, de esta actividad me va a agregar esta opción. Se agregaron o se insertaron los campos en la tabla.
Listo, me emite un mensaje. Pero viene en caso contrario de que la persona haya dejado un campo en blanco, else, agregamos un toast que diga, agregamos un toast que diga, debe llenar todos los campos. ¿Por qué? No te deja guardar. Listo. Entonces hemos terminado la parte de insertar datos. Listo. Ahora procedemos a modificar datos. Listo. Vamos a ver qué necesitamos. De modificar datos necesitamos otra vez estos dos elementos. Para los copiamos. Los copiamos. Listo. Los dos elementos que nos permiten trabajar con la base de datos. Una vez que hemos copiado, listo, que ya hemos copiado todo, procedemos a pasar la información que tiene en Android a Java. O sea, repetimos el mismo proceso, copiamos toda la información y luego preguntamos que ningún dato esté vacío. Entonces, si está alguno vacío, me debe reportar un error. Entonces, si alguno de ellos está vacío, me debe reportar un error. Listo. Abrimos y cerramos llave. En caso de que ninguno esté vacío, entonces vamos a crear otro contenedor. Creamos otro contenedor y le vamos a asignar un nombre. ¿Ya? Creamos un contenedor y le asigné el nombre modificación de registro. ¿Listo? A ese contenedor le colocamos los nombres y luego creamos una variable de tipo entero llamada registro que él me va a guardar si consiguió eh, un momentico el registro buscado. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, él aquí me actualiza la tabla de empleado con todos los registros que yo agregué si el código que está en la tabla es igual al código que yo transcribí. En caso que no sea así, que no se dé, ya pediremos otra cosa. Pero si se dio, tenemos que cerrar la base de datos. Entonces, la cerramos. Entonces escribimos la palabra vdatos close. Listo. Una vez que escribimos vdatos close, vamos a preguntamos, listo, si el registro se consiguió. Listo. Entonces, hacemos esto. Vamos a preguntar, hacemos un if y preguntamos si el registro es igual a 1, significa que él consiguió. Si él al hacer esto, consiguió un registro, significa que lo guardó y me lo mostró. Si es igual a 1, yo voy a escribir un toast, el registro ha sido modificado correctamente el nombre. Luego, ¿qué hacemos? Dejamos los campos vacíos, otra vez limpiamos
y listo. Pero de pronto sucede que el registro ya no está vacío. De pronto la persona escribió algo. Listo. Entonces vamos a hacer un else. Vamos a hacer un else. Listo. Abro y cierro paréntesis. Ok. Vamos a hacerlo. Voy a en el else. Vamos a juntar este. Y voy a mandar un mensaje en el toast que el registro no existe. O sea que está modificando una información que no existe. Entonces colocamos un toast, el registro no existe. ¿Ya? Pero en caso, vamos a buscar aquí este if, vamos a buscarlo aquí, este if se cierra con este. Vamos a decir, en caso de que la persona no haya llenado todos los campos, también me debe enviar un mensaje diciendo que debe de llenar todos los campos, debe de llenar todos los campos. Entonces ya con esto hemos terminado el botón modificar. Vamos a hacer una tercera video donde expliquemos el de consultar y el de eliminar. Muchas gracias.